Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Julián Lanes, soy licenciado en Comunicación Social y estamos acá para repasar, o mejor dicho, tratar de comprender y entender de qué se trata el texto de Anthony Giddens, eh, Problemáticas y Perspectivas, que apunta a la sociología. Y nos iremos dando cuenta, poco a poco, mientras nos vamos adentrando en el texto, de qué se trata, sobre todo la sociología. Para empezar, ¿qué es la sociología? Es justamente el análisis profundo, crítico, sobre cuestiones de la sociedad que generalmente no tratamos o no las analizamos como debería ser. Y por eso, justamente este texto va a dar menciones, ejemplos o varias situaciones para que nosotros nos vayamos viendo, interiorizando cómo en estas perspectivas justamente no nos ponemos a pensar o a profundamente criticar que hay múltiples puntos de vista para estas cuestiones. Para empezar, el texto habla, ¿no?, de distintas condiciones de vida, pero distintas situaciones como lo son el amor y el matrimonio, la salud y la enfermedad, y el crimen y los castigos, que todas van a tener algo en común para poder analizarlas, pero sobre todo vamos paso por paso por cada una de ellas y después nos adentramos. El amor y el matrimonio suele ser algo casi que uno podría llegar a decir que se concibe desde que hay una correlación. Una persona para casarse con otra tiene que tener justamente el amor y que también surge desde una cuestión totalmente espontánea, ¿no? Todo como lo conocemos en el día a día, que obviamente el amor es un requerimiento necesario para llegar al matrimonio. Con la salud y la enfermedad pasaría algo más o menos parecido. Nosotros entendemos que una enfermedad puede tratarse por algo solamente físico, es decir, que nosotros para estar enfermos nos tiene que pasar alguna dolencia física. Y con el crimen y el castigo, justamente, bueno, hoy ya concebimos que hay un sistema de leyes impuesto en el que si uno no comete o justamente va en contra de esas leyes, termina penado por la ley, que bueno, se atraviesa por mediante muchas veces un juicio, una sanción de un juez, y esa depende de la sanción, depende de la gravedad de la violación de la ley. Uno puede ir preso bajo ciertas circunstancias o situaciones, o hacer tarea comunitaria, pagar una multa, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál tiene la singularidad de estas tres? Que nosotros pensamos que esto fue así toda la vida. O no nos ponemos a plantear, che, ¿será así en otras partes del mundo también? Y ahí justamente está el error. Estos tres elementos son totalmente, de alguna manera, rompibles en el aspecto de que no funciona siempre así. Por ejemplo, no necesariamente en otros países del mundo el matrimonio se da mediante el amor, sino que se da mediante lazos de conveniencia, de interés, algunas cuestiones de que ya uno puede decir que hay matrimonios que ya están arreglados incluso antes de que la persona sea mayor de edad o que tenga poder de decisión. Eh, entonces, desde este aspecto, lo del amor no se cumple y que después determina que, bueno, haya mucha opresión o cuestiones culturales muy alejadas a lo que nosotros conocemos del día a día sobre el amor y el matrimonio. Lo mismo la salud y la enfermedad. No necesariamente una persona para estar enferma le tiene que pasar alguna dolencia física, sino que también puede estar atravesada por alguna cuestión que afecte a su salud mental, ya sea estar en depresión, bajón o algo por el estilo. Y hoy, digamos, se avanzó desde el aspecto de la medicina y de la salud para comprender que este aspecto también importa y que también una persona se puede enfermar de estos lugares y de tener estos síntomas. Eh, y justamente también lo que tiene que ver con el crimen y el castigo, eh,
tiene mucho que ver con esta cuestión de que antes existían las ejecuciones, no había cuestiones que se atravesaban por lo que hoy se conoce como la justicia, las leyes eran muy diferentes, tal vez se trataba más de una cuestión de opresión entre las clases sociales altas y las bajas, es decir, una persona de una clase social baja no recibía claramente la misma pena que una persona que gozaba de un estatus social bastante alto, que a veces incluso podía zafar, como quien dice, de una infracción o de alguna cuestión que haya violado la ley. Incluso pasa en algunos casos al día de hoy. Entonces imagínense lo que era el tiempo de antes, pero más allá de eso, ¿no? Al punto en el que en realidad después se fue avanzando y la idea ya es que las personas que cometan una violación de la ley, por más grave que fuera, la intención es que vuelvan a reinsertarse en la sociedad. Eso es así, al menos como está hecho en Argentina. En otros países está instaurada la pena de muerte. Si bien hay prisión a cadena perpetua en Argentina, es solamente 35 años que una persona puede llegar a estar, por lo cual también eso estipula un poco el hecho de que no, de alguna forma u otra, la persona se tiene que volver a reinsertar en la sociedad. El sistema penal argentino tiene la obligación de que estas personas puedan reinsertarse en la sociedad. Pero seguimos, para seguir comprendiendo un poco entonces a qué apunta la sociología, que estamos viendo que a través de diferentes ejemplos, cosas que nosotros no las cuestionamos en el día a día, empiezan a tener múltiples factores o que pueden ser muy complejas para analizarlas y que justamente necesitamos poner el ojo crítico sobre ellas. También podemos hablar de justamente cómo se fue cambiando la sociedad. Antes la sociedad, mucha gente habitaba en el campo y a través del sistema capitalista la gente se fue cada vez metiendo más en la era industrial, en el sistema industrial, y por ende se fue trasladando a las ciudades. Los matrimonios se fueron haciendo cada vez más físicos, es decir, al la gente ya trasladarse a la ciudad, ya el campo empieza a ser relegado. Antes muchos matrimonios sean arraigados por las posesiones de tierra y esto permitía que obviamente la gente esté vinculada desde ese lugar. Hoy por hoy, al no haber esa disputa tan fuerte del terreno, hizo que los matrimonios se volvieran como los conocemos hoy en día. Pero también hay cosas del sentido común que muchas veces las damos por sentado y que no las analizamos del todo. Justamente el amor, la familia, el suicidio. Uno para el suicidio tiene que analizar y comprender cuáles son los factores que hacen que a una persona la lleve a ese punto de ni siquiera valorar su propia vida. La riqueza material y la automatización. La automatización es algo tal vez interesante, porque uno plantea que a mayor automatización hay mayor desarrollo de la sociedad, pero sin embargo, si mucha gente no está preparada para el cambio, para las máquinas, queda fuera del sistema. Y eso puede traer entonces consigo que un país, después de mucha automatización, se vuelva más pobre. Y es una contradicción que no se suele tal vez trabajar o importar mucho como debería ser. Entonces, obviamente que el que es sociólogo, socióloga, se tiene que plantear, esto es así, y se tiene que empezar a investigar y a plantear hipótesis y elementos que tienen que ver más con un análisis método científico, que este análisis tiene que ser objetable, o sea, tiene que ser objetivo. Si yo voy a investigar algo, tiene que ser con la verdad, por supuesto. Digamos, la verdad significa que no es que yo lo que vaya a investigar sea verdadero, sino que también puede que yo esté mal y que esté errado y que justamente las pruebas indiquen eso. Pero también entender, además de los juicios parciales, que es lo que estamos hablando, entender que la sociedad tiene muchos entornos sociales, tiene muchas estructuras, lo que se conoce como el hábitus. Una persona no va a comportarse de la misma manera en un colegio, en una universidad,
como les va a pasar seguramente a ustedes. No se van a comportar de la misma manera en la universidad que en el trabajo o que en la casa. Cada lugar, uno sabe bien en qué lugar uno puede hacer una cosa, uno puede hacer otra, y nadie le va a venir a decir a alguien, vos no podés venir a tirar basura en el piso, vos no podés venir a fumar. Son reglas que ya están implementadas y que sin embargo uno las toma como ya de una manera impuesta y ya las entiende. Eso es el hábitus. Comprender estructuras de la sociedad sin necesidad de que realmente alguien venga y nos diga qué está bien y qué está mal hacer allí. Pero es más que nada, este texto nos centra en entender justamente este tipo de perspectivas y situaciones. ¿Qué es lo que hay que comprender? Bueno, analizar que no siempre es todo tan fácil como se ve, sino que las situaciones son mucho más complejas y mucho más críticas de lo que parece.